Buenas noches, en especiales del Tercer Canal. Hemos decidido hacer un resumen del debate que hoy protagonizaron dos grandes candidatos, dos grandes políticos, como son Gustavo Petro y Roy Barreras. Vale la pena recordar que los dos aspiran en la consulta del Pacto Histórico a ser elegidos como candidatos del Pacto Histórico a la presidencia de la República. Con esta serie de debates, o con este debate, mejor, se inicia una serie de debates al interior del Pacto Histórico. Hoy, insisto, los primeros protagonistas, Roy Barreras, el senador Gustavo Petro por la Colombia Humana, y vale la pena recordar que también está en lista para un debate, ojalá se logre hacer ese debate también, con el senador Alexander López, quien es el candidato presidencial por el Polo Democrático. Esperamos y se espera que llegue también a este pacto histórico Francia Márquez, una mujer negra, líder de la afrocolombianidad en este momento. ¿Qué rescato yo de este debate? La factura del debate, la forma del debate y también ya en cuanto a lo que tiene que ver al fondo, es un aporte para la opinión pública colombiana que se prepara a elegir el próximo presidente de la República el año entrante, entre marzo y mayo del 2022. Porque en este debate quedan asuntos claros de cómo es la perspectiva, cómo se ve desde el Pacto Histórico, por ejemplo, el tema de la reforma agraria, en donde tanto el candidato Roy Barreras como el candidato Gustavo Petro fueron enfáticos en que Colombia necesita una reforma agraria. Ya ustedes verán las respuestas. En segundo lugar, los diferentes mensajes que hubo para la juventud colombiana, cuando hoy la juventud colombiana está en primera línea del protagonismo hoy de la protesta social, de la rebeldía, de la resistencia, de las reivindicaciones que necesita Colombia y que en voz de los jóvenes se están exigiendo en las calles. Un mensaje de lo que dice Gustavo Petro a la primera línea, mensaje y propuesta sobre el tema de la educación y una propuesta integral a la juventud colombiana. ¿Para qué? Para que la juventud colombiana pueda realizar los sueños, para que la juventud colombiana pueda estudiar lo que quieren, no lo que les toca. Otro aspecto que me llamó la atención en lo que tiene que ver con la mecánica política de lo que viene, Gustavo Petro ratificó que la persona que quede en segundo lugar en la consulta del Pacto Histórico debe ser para él su fórmula vicepresidencial. En el tema de mecánica política, el senador Roy Barreras habló de lo que significa una lista cerrada al Congreso de la República por parte del Pacto Histórico. Bueno, y esa es una gran cantidad de temas que tocaron durante 3 horas. Aquí vamos a hacer un resumen. Consideramos que lo que hemos extractado es lo más importante en materia de propuesta política de este debate. A continuación, con ustedes el resumen de este debate, el primer gran debate del Pacto Histórico por la presidencia de Colombia, por la consulta del Pacto Histórico, el senador Gustavo Petro y el senador Roy Barreras. Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Bueno, vámonos a hablar del paro precisamente, porque ustedes aspiran a llegar a la Casa de Nariño el 7 de agosto y estas movilizaciones, esta explosión social bajó un poco, pero ahí está. Y ahí se quedará y les va a tocar a ustedes si llegan a la Casa de Nariño. Pero no quiero que nos centremos en el discurso, sino en las soluciones, las medidas, porque también van a llegar ustedes con un problema económico enorme si llegan a la Casa de Nariño, con las finanzas del país destruidas por cuenta de la pandemia. Bueno, ustedes dirán que por otras cosas, pero quiero preguntarles concretamente qué medidas tomarían ustedes para interpretar ese sentir de las calles, que es de los jóvenes, pero también de muchos otros sectores, si llegan a la Casa de Nariño? Permítame esta vez que empecemos con el senador Barreras. Muchas gracias. Bueno, Lucas,
Habrá ahora ocasión en los próximos minutos, porque sé que habrá preguntas de expertos económicos. Aquí están, además, saludo el exministro Germán Cardona, el exministro Juan Mayer, pero además hay preguntas de los gremios específicamente sobre la economía. Pero déjeme decirle algo que parece obvio. El Estado social de derecho solo tiene sentido si es capaz de garantizar la vida, primero, porque aquí matan a la gente por protestar, y además es política pública considerar que el pueblo es un enemigo, pero además si garantiza la vida digna. Lo que 21 millones de colombianos hoy en la pobreza reclaman, lo que 15 millones de colombianos de clase media hoy sufren es el miedo a descender a la pobreza. Ese Estado tiene que garantizarles a ellos las condiciones de vida digna. Y ese es el propósito de cualquiera que pretenda gobernar. ¿Cómo va a hacerse ese asunto? Con algo que vamos a adecuarlo con las cifras, pero que no quiero dejarlo perder. Algo que se llama sensibilidad. Aquí hay gente realmente desalmada en el sentido que no tiene sensibilidad. Gente muy capaz, que conoce el Estado. Le voy a poner un nombre. Pero, senador, se nos va a ir el tiempo y usted no nos ha dicho una medida concreta, renta básica, educación gratuita. Se las voy a decir. Pero es que, déjeme que, si usted estuviera aquí frente a Germán Vargas Lleras, ya lo hubiera llenado de cifras sin ponerle corazón a esto. Lo está llorando. Yo vengo de abajo con orgullo, soy hijo y nieto de campesinos. Yo fui taxista en Bogotá. Y creo que quien no conoce la pobreza, quien no conoce el sufrimiento, no es apto para gobernar porque no siente el dolor de otros. Cuando usted lo siente, entonces dice a su pregunta, renta básica, fascinante debate, que tiene 3 siglos. La renta básica de emergencia la exigimos nosotros hace un año. Era indispensable. El gobierno Duque es el último de los países de la OCDE en invertir porcentaje del PIB, no llegó al 3%. No tuvo la sensibilidad para darle a los jóvenes de Colombia, 8.9 millones de jóvenes, de los cuales la inmensa mayoría son ninis, ni empleo, ni trabajo, ni universidad. ¿Por qué no la renta básica a los hogares? Sí se podía, de emergencia. Yo tengo diferencias con muy importantes colegas que piensan que la renta básica debe ser permanente. Creo en otro modelo, el salario básico universal. Ese es un debate ya centenario. Pero me parece que no se puede vivir 50 años de los subsidios. Dependientes no, independientes sí. La gente lo que necesita es trabajo. Solo sobre el tema de la renta básica. Pero le digo otra cosa, ya que usted me pone sobre cifras, 7 millones de campesinos que tienen ellos el 84% de informalidad y están más en la miseria que cualquier otro. ¿Qué pasa con el desarrollo rural integral que firmamos en el acuerdo de paz? Primer punto. Ayer volvió a sabotear este gobierno el proyecto de jurisdicción agraria. Sí. Indispensable para que los campesinos tengan al menos tierra para sobrevivir y tierra para producir, encadenados con la agroindustria. Eso hay que hacer, desarrollo rural integral. Renta básica, desarrollo rural integral en relación con los acuerdos de paz de La Habana. Senador Petro, medidas concretas para interpretar esa explosión social. Sí, la primera pregunta, y eso lo va a resolver las elecciones que vienen, es si tenemos una sociedad capaz de adaptarse, de moverse, de cambiar en función de los sueños de su propia juventud. Hemos visto sociedades que no lo hacen, otros que sí. Sociedades que le dicen a su juventud no, como la inglesa o la de la época de Trump, y sociedades que le dicen a su juventud sí. Yo estoy por una sociedad que le diga a su juventud, a los sueños de su juventud, sí. ¿Eso qué podría significar? Primero, escuchar la juventud, cosa que no ha sucedido hoy. Tratar de entenderla, a la juventud de hoy y básicamente la juventud popular. Y si me permiten adelantar unas opciones. La juventud de hoy, creo yo, demanda poder vivir plenamente. Es un concepto muy integral y complejo, poder vivir plenamente. Eso tiene unos elementos, aquí no los agotaría, pero por lo menos mencionaría 3. 1, la educación pública superior gratuita para la cobertura universal de la juventud. Eso vale, según mis cálculos, 14 billones de pesos del presupuesto anual. Hoy se destina 3.8.
una sociedad que sea capaz de decir, no es 3.8, es 14, lo cual implica disminuir otras prioridades. Es la sociedad que quiere construir los sueños de su juventud. 2, las cooperativas de trabajo productiva juveniles, que implicaría créditos del banco hoy llamado Banco Agrario, de primer piso. Y por tanto, una liquidez que el Banco de la República debe entregarle al Banco Agrario como se le entrega a todos los bancos del país. Y 3, empleo garantizado por el Estado. Los programas de empleo garantizados por el Estado son coyunturales, son para asumir una coyuntura crítica, ya llegarán preguntas sobre esto, pero es algo que se puede implementar, digamos, desde el presupuesto público de emergencia, porque Colombia necesita un presupuesto público de emergencia para financiar centenares de miles de empleos pagos por el Estado en una serie de trabajos que el mercado no garantiza. Y vamos a hablar más de eso en minutos, Edulfo. Senadores Petro y Roy Barreras, la pregunta de Lucas me lleva a otra pregunta inmediata, pero les voy a pedir un favor. Esto, senador Petro y senador Barreras, es como si ustedes saben cuánto es 2 más 2. No le den más vueltas a eso, no tanta retórica, es cifras. La pregunta es que el senador Petro ha propuesto insistentemente la renta básica. Si entregamos 480.000 pesos mensuales a 7.4 millones de familias, necesitamos 43 billones años, senador Barrera y senador Petro. Anoten, ustedes expliquen específicamente de dónde van a sacar estos dineros. Usted comenzó con el senador Roy, ahora le doy la palabra al senador Petro. Senador Petro. ¿Primero yo? Sí. Bueno. ¿De dónde va a sacar la plata? ¿Quién va a pagar esos impuestos? No, cuando se habla de renta básica, primero hay que definir 2 conceptos diferentes. Uno es la coyuntural, la de emergencia, COVID, hablando de hoy, y otra es la estructural, que se ha planteado como un debate universal. La renta básica estructural, es decir, permanente, universal, ni siquiera su cuenta está bien hecha ahí, porque no serían 7.4 millones de familias, sino todas. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son todas? 15 millones, 16 millones de familias tenemos hoy en Colombia. Esa renta básica estructural solo es posible en sociedades de alta productividad. Es decir, no calificamos nosotros. La renta básica coyuntural, que es la de la crisis económica que estamos viviendo aún hoy, esa renta coyuntural tiene una base de financiación posible. Ya lo obtuvo el gobierno el año pasado. El año pasado se emitieron 40 billones de pesos con destino a los programas anti-COVID. Ese destino fue 17 billones para la banca. Esos 17 se volvieron 14 billones de utilidades y esos 14 se volvieron repartición de dividendos para los dueños de la banca. Sí. Ahí murió buena parte de la financiación. Y por eso la crisis de hoy. Si nosotros hubiéramos... Pero ¿usted qué haría, senador? ¿Usted qué haría? Exactamente lo mismo como fuente de financiación, que no es el endeudamiento, sino que es la liquidez. Si la liquidez, en vez de entregarse a la banca privada colombiana, se hubiera entregado a la familia colombiana, ya hay una diferencia entre banca y familia, la familia colombiana hubiera obtenido una renta básica de emergencia, tal como usted está señalando numéricamente. Eso era lo que había que hacer, y eso toca hacerlo si queremos reactivar la economía el año entrante. Senador Rey, con matemáticas. Precisiones. Primero, Edulfo, no cuesta 43 billones de pesos. Nosotros presentamos un proyecto de ley que implica una gradualidad dependiendo del número de miembros de cada hogar, desde familias unipersonales hasta 4, con un promedio de 320.000 pesos mensuales. Eso nos costaba 23 billones de pesos y aún así no era renta básica universal. Dije en la respuesta anterior que este es un debate centenario, desde Thomas Paine en 1720 hasta el último premio Nobel. Los dos, Banerjee y Duflo, que es Esther Duflo, mujer. Ellos reconocen, y reconozco yo, que la renta básica universal es absolutamente ideal. Por supuesto, porque además
inyecta a la economía desde la demanda agregada, en lugar de uno de los grandes modelos capitalista a ultranza, sin frenos, que es inyectarle a la oferta. Pero no es viable en las condiciones colombianas. No podemos pagar la renta básica universal. Otra cosa es que el gobierno debió haber y tenía con qué garantizarle esa renta básica de emergencia al menos a los 2.5 millones de pobreza extrema. Y claro que lo podría pagar, pero le digo más, sí se podría pagar inclusive para los 7, 8 millones de hogares vulnerables. No tiene datos, hay 90 billones en exenciones. El G7 hace 3 días o 4 anunció para sorpresa del mundo que se van a dar la pela, como decimos los colombianos, para eliminar todo tipo de exenciones y que la gente pague lo justo. Aquí hay un dato. Los dividendos de personas jurídicas dejan de tributar solo en ese rubro 10 billones al año. Tributan 0.08% de lo que reciben y son 29 billones al año que se reparten en utilidades. ¿Quiere plata para los más vulnerables? Ahí está la plata. Sí se puede. Pero le anticipo una cosa, ustedes que son generadores de opinión y que conocen la noticia, les anticipo una que van a tener que decir dentro de unos 2 meses. A ver. Este gobierno, lento, incapaz y tramposo, no va a ser capaz de hacer una reforma tributaria seria, pateó el balón hacia adelante en un semestre que no va a existir y nos va a dejar a nosotros la tarea de hacer la reforma al estatuto tributario, sí, que es indispensable. Colombia necesita un estatuto tributario más justo. No es cierto, O sea, que los más ricos paguen mucho. Están anunciando reforma tributaria. Tienen que hacer reforma tributaria. Si no se las deja hecha este gobierno, les va a tocar ese chicharrón a ellos. Quiero que cambiemos de tema y hablemos de narcotráfico, porque es tal vez el problema de raíz más importante de la sociedad colombiana, uno de los más importantes de la sociedad colombiana hoy. Ustedes se han opuesto al tema de la aspersión con glifosato, eso es clarísimo, y han establecido pues que la sustitución es un camino más adecuado. Sin embargo, eso tiene unos problemas logísticos y vale una plata importante. El tema de la regulación de las drogas, esa es una discusión de largo aliento y es una discusión global. Por eso quiero preguntarles, si ustedes llegan el 7 de agosto a la presidencia de la República, ¿cómo van a abordar ese tema, el tema del narcotráfico, senador Petro? Sí, en primer lugar, la marihuana es una posibilidad de agroindustria de la cual Colombia podría extraer miles de millones de dólares. Y no es de largo plazo, es inmediata si se quiere. Creo que las condiciones del mundo, de la economía, de la legalidad en los países más poderosos del mundo alrededor de este tipo de consumo, en varias formas, recreativa y no recreativa, Colombia tiene una oportunidad que debería ser propiedad del campesinado, incluida su agroindustria. El campesinado que sufrió la guerra contra las drogas en el caso de la marihuana. Es más, la marihuana puede sustituir cultivos de coca, con más éxito que lo que hasta ahora se ha hecho. Eso es uno. 2, en general, la política antinarcóticos, y lo que tenemos que reconocer es que nuestro problema en producción y en violentación de la democracia es la cocaína, no la marihuana. Y en esa medida, siendo la cocaína el problema fundamental, ¿qué es lo que nosotros propondríamos? 1, quitarle poder a la mafia. ¿Eso cómo se hace? Porque lo que estoy afirmando, contrario a la pregunta, es que la mafia tiene poder en Colombia. La mafia tiene poder en Colombia porque controla núcleos poblacionales enormes dentro de la sociedad colombiana. Comenzando por el campesinado productor de hoja de coca, que no es narcotraficante, y de ahí una cadena de subpoblaciones que incluyen a los consumidores en el país. El Estado ha dejado toda esa población en manos de las mafias, y al dejarle la población en manos de las mafias, le ha entregado el poder, y eso significa el poder político. Hoy el gran poder del narcotráfico es que tiene Estado. Cuando eso ocurre, la organización criminal se vuelve, disculpen la redundancia, poderosa en su capacidad de crimen.
La primera estrategia es quitarle ese poder. Y eso implica quitarle la población. Y si nos referimos a la población cultivadora de hoja de coca, implica una política eficaz donde esa población se vuelva aliada y no aliada de la mafia. Y para ello no se necesita glifosato. Ahora, usted me lleva a mi planteamiento concreto. Cuando yo he afirmado debilitar el narcotráfico, lo que he dicho es quitarle la población, lo cual significa políticas diferentes respecto a los consumidores, en este caso de marihuana y cocaína, y políticas diferentes respecto a los productores de hoja de coca y marihuana, que son poblaciones en general campesinas. El reciclaje de tierras tiene que ver con este aspecto, pero lo mencionaré después. Si le quitamos la población a la mafia se debilita políticamente y por tanto se puede abrir una opción de desmantelamiento pacífico del narcotráfico a través de una política de sometimiento a la justicia de tipo colectivo que no existe hoy en Colombia. Senador Petro, vamos a dar un giro de 180 grados para hablar de un tema que a mucha gente no le interesa, pero que es determinante, y es la mecánica política. Un poquito porque del libreto. Pero eso no es Libreto. Pero eso no es salirse del narcotráfico. Bueno, está haciendo usted un chiste, senador. Bueno, es un chiste, lamentablemente no es un chiste. Vamos a hablar de mecánica política. Como lo adelantaba Edulfo, y con el perdón del senador Barreras, que no se ofenderá si le digo esto es una carrera que está resuelta. Esta es una carrera en la que Gustavo Petro va a ser candidato a la presidencia de la República. O sea, Lucas, ¿tú crees que Roy tiene alguna duda de eso? Pues es que él sabe de política más que todos los que estamos sentados aquí. Por eso quiero preguntarle muy concreto, porque si para los temas de fondo nos echamos 2 minutos, esto en 20 segundos. Senador Roy Barreras, el colombiano que vaya el 13 de marzo a la urna, coja la papeleta del pacto, el tarjetón del pacto histórico, ¿qué va a estar eligiendo? Va a estar eligiendo presidente y vicepresidente, va a estar eligiendo presidente, vicepresidente y gabinete. ¿Qué es lo que va a elegir? El tarjetón del pacto histórico, ¿qué va a estar eligiendo? Va a estar eligiendo presidente y vicepresidente, va a estar eligiendo presidente, vicepresidente y gabinete. ¿Qué es lo que va a elegir la persona que tome el tarjetón del pacto histórico, senador Barreras? Aquí no hay nada resuelto. Creo que el país no ha visto, digamos, la entereza con que este dirigente que está aquí a mi lado, Gustavo Petro, ha tomado la decisión de participar en una consulta presidencial como precandidato. Este hombre sacó 8 millones de votos. Por supuesto que cuando uno se atreve a competir con alguien que sacó 8 millones de votos, tiene que hacer una gran tarea para que los colombianos comprendan que este país necesita un gobierno de centro izquierda. Nosotros claramente compartimos con Petro su vocación por la vida, su natural vocación por los más pobres, una vida de lucha y de trabajo por los derechos colectivos. Yo represento aquí además los derechos individuales. No hay posibilidades de ganar si no es en una coalición de centro izquierda, que es esta, de paso. Muchos comunicadores, no sé ustedes. ¿Y la coalición de la esperanza qué viene siendo? Yo quiero preguntarle a la coalición de las, ¿quién es el de izquierda allí? Robledo con el Moir, que es el más de derecha de todas las expresiones de la izquierda, o Fajardo, o Juan Manuel Galán, que dijo, siendo un buen hombre hace poco, que él estaría dispuesto a hablar con los dirigentes del Centro Democrático porque eran buenas personas. Y no es porque sean buenas personas o no, es porque ahí hay un modelo de Estado mínimo, de concentración de poder, de regreso a la guerra que hay que derrotar. Hoy decía, a usted que le gusta la actualidad, un buen amigo y compañero también nuestro en el gobierno Santos, el exministro Juan Fernando Cristo, en el tiempo que usted añora, Edulfo, yo también, que le preguntaron, ¿ustedes están aquí, Coalición de la Esperanza, para derrotar al uribismo? Y él dijo, no estamos para derrotar a nadie porque nosotros queremos reconciliación. No, aquí no hacen falta solo ideas, sino firmeza y carácter. Yo sí estoy aquí para derrotar al uribismo, porque significa ese modelo de concentración de riqueza, de autoritarismo, que condena al pueblo que protesta a ser su enemigo. Senador, ¿y la respuesta para que se lleve el titular? Entonces colegas? le quiero decir, la respuesta la podemos compartir porque, por supuesto, hace parte de decisiones colectivas. El pacto histórico es una coalición de centro izquierda.
Y lo que está en juego es que el pueblo colombiano va a decidir ese 13 de marzo quién es el candidato a la presidencia de la República y quién es el candidato a la vicepresidencia de la República. Y vamos a elegir no un hombre ni un caudillo, sino un gobierno. Hay caudillos que se negaron a ir a una consulta hace 4 años. Aterricemos. Fajardo no quiso, Vargas no quiso, eran muy importantes. Este hombre con 8 millones de votos pone a disposición del pueblo colombiano su voluntad. Aterricemos eso, es decir, senador Petro, que las personas que estén en ese tarjetón, el primero va a ser el candidato presidencial, el segundo el candidato vicepresidencial y el resto de fuerzas, de representantes de las distintas fuerzas que estén en ese tarjetón, ¿van a ser, por ejemplo, sus ministros? Sí, pero permítame contestar desde el principio. Nadie asegura que yo sea el candidato presidencial hasta el final. Oí a Fajardo decir eso. Nadie asegura eso porque estamos en Colombia. Y entonces permítame decir que esa certeza no existe. Y las consultas sirven, entre otras, para eso. No existe. Yo pretenderé serlo, pretenderé tener la mayoría de la población a mi lado y pretenderé ser presidente de la República, pero la certeza de eso depende. 2, la consulta, que es en el mes de marzo, sirve, 1, para impulsar una lista al Congreso de la República que cambie el Congreso de la República. Si no se cambia el Congreso de la República, si ganemos la presidencia, tenemos problemas en lograr el cambio en Colombia. Porque el cambio implica leyes. Y en las leyes las hace el Congreso. Entonces, la primera gran tarea, y es parte de la consulta, es el cambio real del Congreso. Decenas de senadores y representantes a la Cámara tienen que salir y tienen que ser reemplazados, sobre todo por mujeres que representen indígenas, campesinos, gente del trabajo, juventudes, minorías étnicas, la diversidad real de la sociedad colombiana, no la politiquería, que es lo que hoy se sienta en el Congreso de Colombia, a hacer las leyes. Primero. Segundo, de la consulta popular sale un gobierno plural. Nosotros seguimos invitando a la Coalición de la Esperanza a hacer una consulta, no 2. Y a otras personas que ya están en otras fuerzas políticas surgiendo. ¿Con la consulta de la derecha, como le dice el senador Barreras? No, la consulta de la democracia y la paz de Colombia. Claro, la democracia y la paz no es un valor exclusivo de la gente de la izquierda. No es un valor exclusivo de la gente que se llama a sí misma de centro. No, la paz y la democracia deben ser los valores de la nación colombiana. Pero a esa consulta está abierta, porque hasta ahora se empieza a definir. Aquí tenemos nuestro primer contendor. Vamos a dar paso a la primera pregunta grabada, que es de Margarita Rosa de Francisco. Este es un segmento de preguntas que ustedes van a escuchar en video para que cada uno de los candidatos responda de manera muy puntual. Muy breve, de manera por favor. que adelante con la pregunta de Una Margarita. de las cosas que yo más extraño en los políticos es su actitud autocrítica o su capacidad de reconocer equivocaciones. Yo entiendo que esto en campaña parezca como un arma de doble filo, como que no es conveniente, pero yo sí quisiera que ustedes dos se arriesgaran a contarnos qué errores cometieron en su pasado como políticos y que aspiran, por lo menos, a no repetir si son presidentes de la República. Bueno, senadores Petro y Barreras, está la pregunta de una aliada de ustedes, desde su casa, Margarita Rosa de Francisco. Senador Petro, confiésese, por favor. ¿Cuántas horas más o menos? Pues, Tiene 1 minuto para expiar. me da culpa. Yo no sé si fue un error al principio, cuando era un adolescente, haberme leído El Quijote y Rousseau al mismo tiempo. Cuando coge uno el Quijote y lo combina con Rousseau, hay una explosión. Indudablemente, siendo joven también, tenía 23 años, él
el proceso de paz de 1984. No tenía mucha incidencia, pero fue un error enorme no hacer la paz en 1984. Votar por Ordóñez. Mea culpa, mea culpa, mea culpa. Menos siendo alcalde, y muy generalmente, metí plata en avenidas y hubiera podido haber hecho más sedes universitarias. Hicimos 3, pero pudimos hacer 6, 7. Hoy hubieran sido muy importantes, mucho más que las avenidas. Y ahí mismo el tema de la empresa de energía Bogotá, que pude conducirla hacia generar energía eléctrica limpia. Y no lo logramos. Entonces ahí hay un error fundamental en la administración. Ahora tienen un acuerdo con Enel, ya lo conoceremos. En campaña presidencial no haberle ganado a Duque. Bueno, le hubiéramos ahorrado al país un gran desastre. senador Barreras. Aunque yo no voté en 2002 por Uribe, voté por Noemí Sanín, le hice campaña. Me arrepiento de haber creído en la política de seguridad democrática del uribismo, como millones de colombianos se han arrepentido ya. Llevo una década de esa ruptura, se cumplió hace poco, Lucas. Edulfo lo reseñó en una nota del Tiempo que yo recuerdo con mi memoria fotográfica. Radiqué, tuve ese honor, la ponencia, el tercer debate de la ley de víctimas, que lo recuerda John Jairo Hoyos, víctima de las FARC, en que reconocimos el conflicto armado. En ese abril del año 2011, hace 10 años, se produjo la ruptura con esa corriente política del uribismo. Rompió Santos, lo acaba de reconocer, de recordar en la Comisión de la Verdad, porque ellos negaban el conflicto y negaban a las víctimas. Pero a pesar de que llevo una década de esa ruptura, defendiendo además aquello en lo que creo, yo soy médico, estoy entrenado para salvar vidas, eso es lo que intento hacer. Paz, víctimas, acuerdo de paz, todavía me pesa. Muy bien. La culpa de haber creído en la seguridad democrática hace 14 años. Vamos con otra pregunta muy importante. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster. La gran desconfianza alrededor de gobiernos que eventualmente se puedan parecer a los gobiernos como el de Venezuela, inicialmente de Chávez y luego de Maduro, es que sin duda alguna no son compatibles con la idea de poder atraer inversión. Adicionalmente, la inversión debe ser inversión creativa, y para que haya inversión creativa debe haber amplias condiciones para que llegue la inversión extranjera. ¿Está usted dispuesto a generar condiciones para que haya mayor inversión extranjera? ¿Para que pueda haber más tecnología? ¿Para que logremos generar posiciones de ventaja frente a otros países y poder exportar más y poder traer más dólares para el país? ¿Está usted dispuesto a garantizarle a todos los colombianos que la propiedad se mantendrá a lo largo de un eventual gobierno? ¿Está usted dispuesto además a garantizar la estabilidad jurídica en términos de que las condiciones para hacer negocios en el país sean las que originalmente fueron pactadas? Bueno, muchas gracias a don Bruce McMaster. Vamos a ver cómo resumen esto en 2 minutos. Senador Barreras, empiezo con usted. Varias preguntas. Tengan claridad y tranquilidad, colombianas y colombianos. El gobierno del pacto histórico es un gobierno que tiene claro que el Estado tiene la responsabilidad de darle la mano a los más vulnerables y garantizar el cierre de esa brecha social, pero también tengo completamente claro que es el empresariado el que es capaz de producir crecimiento, riqueza. El Estado tiene que ser capaz de redistribuir. Este será un gobierno con estabilidad macroeconómica, con seguridad jurídica empresarial, con respeto por la propiedad privada, con derechos individuales respetados, como también derechos colectivos. Lo que ocurre, y Bruce, a quien agradezco su pregunta, que fue además también compañero durante el gobierno Santos, ustedes recuerdan, fue nuestro viceministro de Hacienda y director de DPS, sabe, y seguramente en la pregunta no alcanzó a mencionarlo,
que no hay peor inestabilidad macroeconómica que un gobierno ilegítimo que condena a un país a la violencia, porque espanta la inversión. Y sabe también que aquí hay una concentración de riqueza que hace que Colombia no sea competitiva. Le doy solamente un dato. 10.000 empresas, las más importantes de Colombia, producen 824 billones al año de ganancia. Y solo 15 empresas, óigame bien, de esas 10.000, se ganan el 30% de esa billonada. Esa concentración, fruto de los monopolios y los oligopolios, hace imposible que el país sea competitivo y emprendedor. Respeto a la propiedad privada. A nosotros nos gusta tanto la propiedad privada, Lucas y Edulfo, que queremos que todos tengan una. De manera que eso se llama equidad, garantizando los derechos individuales. Listo. Bueno, muy bien. Lo logró el senador Roy Barreras en 2 minutos, senador Petro. En mi administración en Bogotá tuvimos la más alta tasa de inversión extranjera de toda la historia de la ciudad hasta el día de hoy. Mientras se desplomó en el gobierno Duque Uribe la inversión extranjera, por ejemplo, en los últimos 3 años. La inversión extranjera sigue el modelo de desarrollo que la sociedad indique. Lo que hemos tenido es inversión extranjera en petróleo y carbón. Se acabó el mundo del petróleo y el carbón, se tomó la inversión extranjera en Colombia. Nosotros estamos proponiendo otro modelo de desarrollo centrado en el conocimiento para la agricultura y para la industria. Allí la inversión extranjera tiene las puertas abiertas. La propiedad siempre la hemos respetado. El acceso a la propiedad a todos los colombianos y colombianas es fundamental y comienza porque la familia colombiana tenga menos deuda, que es un tema capítulo aparte. Desendeudar a la familia colombiana si queremos respetar la propiedad. Las posiciones de ventaja de una sociedad respecto a otras las determina, y en esto me distancio de Bruce, el conocimiento de esa sociedad, el intelecto general. Si queremos avanzar como sociedad, la respuesta es en el intelecto general de la sociedad y por tanto en su sistema educativo. Y finalmente la estabilidad jurídica. Los contratos firmados se respetan o se modifican con la voluntad de ambas partes. Pero la política pública no se negocia con los contratistas. La política pública se negocia y se pacta con la sociedad. Perfecto, senadores. Ahora le damos paso a una pregunta de Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, que tiene un tema muy importante para ustedes. Adelante con el doctor. ¿Cómo eliminaría la vergonzosa tasa de informalidad laboral del campo, que es superior al 86%? ¿Cuántos kilómetros de vías terciarias construiría y de dónde sacaría la plata? ¿Cómo renegociaría el TLC con los Estados Unidos? Senador Petro. Reforma agraria, con el debido respeto del director de la SAC. Reforma agraria. ¿Cómo se quita la informalidad que tiene que ver es con la pobreza? En el agro, entregando más tierra y agua al campesinado. Eso se llama reforma agraria. ¿Qué se hace con las vías terciarias? Colombia tiene 142.000 kilómetros de vías terciarias. Mi idea no es cómo las vías terciarias, fue aquí el sonido, cómo las vías terciarias se multiplican en kilómetros, porque hay que reparar las que hay, solo el 8% son buenas, y ahí hay un programa de empleo garantizado que debe ser pagado por el Estado en el mundo rural, reparar las existentes, pero el problema fundamental del desarrollo agrario no es cómo se lleva la vía terciaria hasta lo más alejado donde está el campesino en tierras pobres, sino cómo se llevan los campesinos hacia donde están las vías. Y en esto anotaría un principio rector. Si vamos a cambiar el modelo hacia un modelo ferroviario que toca,
que atraviesa los grandes valles, Magdalena, Cauca, el Piedemonte Llanero, ojalá ligando Quito con Caracas y la costa Caribe toda. Si ese va a ser nuestro modelo, el campesinado de Colombia hay que ubicarlo y los programas de reforma agraria hay que ubicarlas allí al lado de las vías férreas. Entonces me separo un poco de la pregunta que se me ha hecho. Y finalmente, creo que ahí termina. No, él habla de los TLC, del TLC con Estados Unidos. Yo me propongo, como política de crecimiento económico, proteger del comercio internacional la agricultura productora de alimentos y la industria. ¿Pero renegociando? No hay necesidad, porque en los tiempos en que se firmaron los TLCs con Estados Unidos, Europa y otros, no se introdujo un sistema de tasas que hoy está aprobado por el Tratado de París. Sí. Las tasas carbón, es decir, cobrar al producto que entra por las emisiones de CO2 que ha generado por el tema cambio climático. Las tasas carbón pueden entrar en conflicto con la Organización Mundial del Comercio, pero hoy están avaladas por un acuerdo de 192 países. Así que le cobraremos a la importación de alimentos, de confecciones y de otros productos industriales tasas carbón, de tal manera que podamos proteger, por lo menos en el mediano plazo, la producción agraria e industrial de Colombia. Senador Barreras. Bueno, punto 1, de nuevo, acuerdo de paz, desarrollo rural integral. Lo ha llamado Gustavo reforma agraria. Con todo lo que eso implica, la formalización de la tierra, el catastro multipropósito, todo a lo que se ha opuesto este gobierno Duque y se sigue oponiendo, es indispensable para que el campo colombiano se convierta en la mayor apuesta competitiva de Colombia, con una decisión de Estado, que a nosotros nos hizo falta en la apertura hacia adentro que hizo Gaviria. La apertura tenía que ser hacia afuera, y es garantizar la apuesta productiva agroindustrial, lo digo en mayúsculas, de Colombia. Pero también hay cosas que hacer. Yo creo que hay que separar en el campo colombiano la seguridad social del empleo. El campesinado colombiano es todo informal, y sin embargo, y por esa razón no tiene seguridad social, que debía estar a cargo del Estado. Sobre las vías terciarias, de esas 142.000 vías, 100.000 son responsabilidad de los municipios que no tienen con qué reparar un metro, lo sabe Luis Fernando Velasco, compañero en el departamento del Cauca. Solamente hay 26.000, 27.000 que son responsabilidad de la nación y las otras de los departamentos. Nosotros creamos el OCAT Paz como parte de nuevo del acuerdo de paz para invertir en las 16 zonas más abandonadas de Colombia, precisamente en vías terciarias. Hoy los delegados del Congreso son los senadores que se opusieron a las víctimas y que están usurpando las curules de las víctimas que vía tutela nos tocó rescatar. En el segundo que me queda apretado, 28 segundos, tratados de libre comercio. Son avenidas para la importación y exportación. En un mundo globalizado hay que evitar la hiperglobalización, pero yo no me opongo a los tratados de libre comercio y creo que garantizan la seguridad jurídica para la inversión extranjera. Yo viajé a hablar con Nancy Pelosi, y en eso tenemos también diferencia con Gustavo, a defender el TLC con los Estados Unidos. Claro, habría que repensar un par de cosas: propiedad intelectual, semillas, y propiedad intelectual de software y propiedad intelectual creativa y artística. Pero en general, los TLC son una oportunidad para que Colombia exporte. Antes de pasar al siguiente módulo, algunas preguntas de expertos que tenemos aquí en distintos temas. Una preguntita de sí o no para ver si le metemos alguito de picante a esto. Senador Barreras, ¿usted va a renunciar al Congreso de la República para impulsar su candidatura presidencial? No. Okay. Senador Gustavo Petro, ¿usted lo va a hacer? Ahí Uribe mueve su fiscal y me pone preso y acaba la campaña. O sea, no. No va a renunciar. Okay. Entonces ahora sí vamos con las preguntas a algunos. Óyeme, Lucas, tengo que subrayarlo. Yo no puedo dejar de hacerlo. Casi todos los personajes que están aquí, que van a preguntar, son exministros del gobierno Santos. ¿Tú crees que está la mano de Juan Manuel Santos aquí un poquito en el debate de los precandidatos, pues? El presidente Santos No, le estoy preguntando a Lucas, senador. Político. Senador, le estoy preguntando a Lucas. No lo meta en líos.
Pues vemos a muchos exfuncionarios de él. Saludemos al primero. ¿Le parece para que haga una pregunta? Doctor Germán Cardona, exministro, por favor, una pregunta. Ex embajador de Santos en el Vaticano, exministro del corazón santista. Muchas gracias, Edulfo. Muchas gracias, Lucas, senadores Petro y Roy Barreras. Y muchas gracias por invitarme a este escenario. Yo les haría una pregunta que le haría a cualquier candidato a la presidencia de la República en el próximo año. Me tocó como ministro de Transporte liderar el tema de las concesiones de cuarta generación desde el año 2011. La pregunta mía es la siguiente. Estas concesiones afortunadamente han sido un motor muy importante para el desarrollo de la economía colombiana, para la generación de empleo, y han sido un modelo en América Latina. Mi pregunta sería si ustedes continuarían con ese proyecto de concesiones de cuarta generación que entre otras cosas ha continuado este gobierno, y una pregunta adicional, ¿qué pasaría con el tema de los peajes? Empecemos, si le parece, con el senador Petro. Bueno, teníamos razón nosotros, ministro, en que lo más conveniente para los séptima era un tranvía. Les recuerdo, el modelo de concesiones que implica peajes, porque los dos conceptos están absolutamente ligados. Hay tantos peajes como concesiones se construyen. Está haciendo crisis porque el Estado al final es el que salvaguarda la rentabilidad del negocio. Nos pasa algo similar a España. En momentos de crisis, cuando el Estado necesita más recursos, es cuando, como se paraliza el tránsito en las carreteras, tiene que pagarle más a las concesionarias. Eso está en el modelo tercero, pero creo que está en el cuarto generación también. Yo creo que hay que comprar unas concesiones, sobre todo las que han afectado poderosamente y negativamente regiones. Pongo un caso. La concesión entre la carretera al borde del mar en el Golfo de Morrosquillo, entre Montería y Sincelejo. Eso mató prácticamente el turismo que era local de cordobeses, sucreños, alrededor de Coveñas. Separó dos regiones que estaban vinculadas. Algunas concesiones hay que comprarlas. Pero la respuesta que yo le daría en general a su pregunta es que creo que Colombia tiene que abordar definitivamente la construcción de su red férrea nacional. De eso se ha hablado, pero no se ha hecho nada. Los estudios de diseño de las troncales de esa red férrea, que creo que es lo que alcanzaríamos a hacer, Piedemonte Llanero, Río Magdalena hasta la costa, Río Cauca hasta la costa, y los cruces con las principales ciudades, más la transversal del Caribe, desde Río Sucio hasta Paraguachón. Esa red férrea fundamental creo que es el reto del próximo gobierno. ¿Por qué? Porque el cambio climático implica un cambio del transporte desde su fuente misma de energía. No podemos seguir sosteniendo la producción nacional, que más bien es la importación nacional, sobre tractomulas basadas en diésel ineficaces. Y lo que tenemos es que apoyarnos sobre trenes eficaces con energías limpias. Queremos ver las diferencias, se complementan en muchas cosas. Senador, empezamos ahora con el senador Barreras. Senador, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué un colombiano tiene que llegar a la urna y ponerle una cruz a su cara y no le ha Gustavo Petro? Yo creo que la diferencia, que es como bien ha dicho Luis Fernando Velasco, complementaria, es que, por lo que yo percibo, Petro ha logrado el fenómeno impresionante de encarnar un reclamo popular de manera auténtica. Y eso se llama en su discurso los derechos colectivos. Yo soy un hombre demoliberal, me paro aquí a defender la tercera vía, por eso defiendo a Juan Manuel Santos y a Anthony Giddens. Creo que debe haber tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible. Esa es una posición liberal, social, demócrata. Pero eso es lo que permite que esta fórmula sea de centro o izquierda.
Para mi gusto, ojalá más de centro que de izquierda. Para el gusto de Gustavo, ojalá más de izquierda que de centro. Pero el complemento de la verdadera coalición de centro-izquierda gobernará a Colombia en el 2022 y derrotará el modelo de derecha autoritario que ha llevado a este país a la crisis en que hoy está. No quiere hacer mucha referencia sobre las diferencias con Gustavo. No, pero he mencionado varias en las preguntas. 4G, tratados de libre comercio. Yo sé que Gustavo, él lo recordará mejor que yo, se opuso al TLC con los Estados Unidos y yo lo defendí. Yo creo que Colombia le tiene que apostar claramente a la despenalización total de las drogas y que la prohibición es el crimen. Gustavo, en eso que me ha parecido más moderado, me sorprende un poco, ha dicho, vamos a trabajar la sustitución voluntaria, el problema real, y se va a demorar mucho la legalización. A lo mejor no se demora tanto. En Estados Unidos resolvieron la legalización del alcohol en 6 meses y acabaron con las mafias del alcohol. Senador Petro, las diferencias. ¿Por qué usted y no Roy Barreras? Pues yo volvería a la pregunta de la fidelidad. Le quedó sonando. Con eso contestaría. Digamos, la mayor parte de la sociedad colombiana que votó por Uribe 2 veces y por el que dijo Uribe 2 veces, mayoritariamente. La última, no sé si tan mayoritariamente. Eso significa que si nosotros vamos a ser mayoría el año entrante, muchísimas personas que votaron por Uribe y por el que dijo Uribe, hoy votarían por nosotros. Es decir, se arrepintieron. Y eso tiene que tener una cabida, porque no se trata de caer en un purismo y entonces, no, como usted se metió con Uribe en tal parte, mire que el videíto dice que usted apareció ahí, entonces usted se va, caeríamos en un fundamentalismo sectario que la sociedad colombiana no puede ni siquiera costear. Aquí hay que pasar a otra página. Déjeme contrapreguntarle, senador Petro, ¿está usted abriendo la puerta del pacto histórico y de su partido, de su campaña, al uribismo para que entren los que quieran? La última fase del pacto histórico, cuando ya tengamos el gobierno, tendrá que ver con la reforma agraria. Y quien estará en la contraparte dialogando es el mejor representante de los terratenientes improductivos de Colombia. Adivine quién es. Y lo tenemos que poner a dialogar sobre el tema. Porque tenemos que hacer, respondo a la japonesa, tenemos que hacer un proceso, vuelvo a colocar el tema de compra de tierras que permita que una reforma agraria no sea violenta en Colombia. Vamos ahora con otra pregunta de aquí de la sala. Es John Jairo Hoyos, el representante de la Cámara de la U. ¿Estaba con nosotros? Representante, le pido por favor que sea muy concreto la pregunta porque estamos colgados de tiempo, por favor. Muchas gracias. Un saludo al doctor Petro, al doctor Roy, en nombre de los 9 millones de víctimas en Colombia. Sectores de la población víctima han sido seducidos en la elección anterior con el discurso del uribismo y del candidato Duque anti-FARC. En estos 3 años, esos 9 millones de víctimas han visto cómo las políticas públicas en favor de las víctimas han retrocedido. En materias como vivienda, que tuvieron acceso en el gobierno anterior a través de los programas de vivienda gratuita. En temas como educación, donde no se le ha cumplido el compromiso a las víctimas y a sus familias de tener acceso a la educación superior. En temas como la reparación administrativa, que hoy no alcanza sino a 125,000 personas al año y están recibiendo el 10% de lo que era la reparación administrativa prometida de 25 salarios mínimos y hoy están recibiendo 3 o 4 salarios mínimos como compensación económica de los daños causados. Igual en el tema de oportunidades laborales o desarrollo productivo, que se han paralizado en el gobierno actual. Adicionalmente, el tema de participación de las víctimas
en las mesas nacionales y departamentales y municipales viene siendo irrespetado por los funcionarios respectivos en alcaldías, en gobernaciones y principalmente en el gobierno nacional. Por eso hoy le pedimos a los candidatos que nos digan con claridad cuál es su compromiso en los próximos 4 años si llegan a la presidencia con los 9 millones y las 9 millones de víctimas en Colombia. Gracias, representante. Senador Gustavo Petro. Podría hablar de que hicimos, porque la priorización en la política social de Bogotá Humana fueron las víctimas. Y así ellas lo reconocieron en su momento. En política de vivienda, no es sino salir por aquí hacia la Plaza de la Hoja y ahí se encuentran, digamos, los elementos con los que construimos una política de víctimas, priorizándolas dentro de la política social de lo que fue la Bogotá Humana. Pero hacia adelante y a nivel nacional, y dado que aquí era el tema urbano, y en el caso de víctimas existe un núcleo que tiene que ver con lo rural, que es el despojo de tierras, de millones de hectáreas. Si me permite concentrarme un poco en eso, la restitución de tierras es una prioridad para el gobierno que pueda hacer del pacto histórico. ¿Por qué? Porque es precisamente el primer escalón de la reforma agraria que estamos proponiendo. Y voy a poner ejemplos. Existen quizás centenares de miles de hectáreas, quizás pasa del 1.000.000 de hectáreas la cantidad de tierras que está en manos del Estado en esta institución que tiene que ver con que no es expropiación, sino es la captura de bienes del narcotráfico, incluso por sospecha. La extinción de dominio. Esos son procesos judiciales. Y entonces el narcotraficante lo que intenta es demostrar que la propiedad no es ilícita. Nosotros debemos de entrada, y esa sería una primera ganancia, en el primer día, esas propiedades pasan a producción en manos de los campesinos y las campesinas y en primer lugar de las familias víctimas del desalojo. Eso es un día, porque no hay ni siquiera necesidad de una ley para producir eso. Que el narcotraficante demostró que era lícita la propiedad o no era narcotraficante, pues el Estado lo indemniza, pero ya no con la tierra. La tierra pasa de inmediato a una instancia productiva en función de la indemnización de las víctimas de Colombia. Estamos hablando de una cuantía que no es verificable aún, pero que puede sobrepasar el 1.000.000 de hectáreas en Colombia. 2, el acuerdo de paz con la FARC, de ese tema no hemos hablado, pero el acuerdo de paz con la FARC, si nosotros queremos hacer una era de paz, que significa acabar definitivamente y en el corto plazo el conflicto armado y sentar las bases del pacto social, el acuerdo de paz tiene que verificarse, tiene que aplicarse, tiene que cumplirse. Y el primer punto de ese acuerdo de paz es un fondo de tierras. Sí. Permítame, senador, porque es que nos toca también avanzar en distintos temas. Senador, ahí también le dejaron el balón picando. Víctimas y acuerdo de paz. El hombre que acabó de hablar e hizo la pregunta, don Jairo Hoyos, presidente de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Víctimas, es una víctima de las FARC. Su padre fue asesinado por la guerrilla de las FARC. Y ha sido un defensor enorme del acuerdo de paz. Yo tuve el honor, lo conté aquí, hace una década de hacer esa ponencia y hace apenas unos meses de prorrogar por 10 años más la ley de víctimas y restitución de tierras, con autoría de John Jairo. Sacamos del limbo las 16 curules de las víctimas, que son para todo tipo de víctimas, también para las víctimas de las FARC y del ELN y de los agentes del Estado, los 6.402 falsos positivos que ahora ha dicho el expresidente Uribe en su Comisión de la Verdad, que es la revista Semana, que el ejército lo engañó, con lo que suelta o abandona a su suerte jurídica a los militares y de paso pretende cerrarles la puerta de la asociación jurídica de la JEP, que es el mejor instrumento para parar a las víctimas de manera colectiva, darles la verdad. La restitución de tierras
gran deuda porque a las víctimas reclamantes de tierras las están revictimizando. Y allí el aparato del Estado tiene que acudir a protegerlas. Tuve el honor de firmar en nombre del Estado colombiano, no de un gobierno, ese acuerdo de paz. Por eso lo defendemos, porque ahí hay una hoja de ruta para Colombia y en el centro del acuerdo y del próximo gobierno están las víctimas, que además, cuando usted traslapa los mapas sociodemográficos, las 9 millones de desplazados son también los más pobres, y es también la población afro del Pacífico, Paulino, y es también el Chocó, y es también el Catatumbo, y es también el sur de Nariño, es también el norte del Cauca y el sur del Cauca. Si uno repara las víctimas y repara el territorio, reparación integral del territorio, para eso son los PEDETs y para eso las 16 curules que querían negar, pues está reparando víctimas y de paso escapando, haciendo que escapen de la pobreza millones de colombianos. Doctor Roy Barreras. Y vamos ahora con otro bloque de preguntas de líderes públicos a través de video. Luis Fernando Mejía es director ejecutivo de FEDesarrollo, tal vez el principal tanque de pensamiento económico del país. FEDesarrollo, en su reciente libro Descifrar el futuro, hace un análisis sobre las estrategias de crecimiento económico y enfatiza la necesidad de transitar hacia un modelo de crecimiento con una mayor diversificación exportadora, mayor competencia, incluyendo una disminución de la protección comercial, aumentar la infraestructura y hacer también una reforma del mercado laboral que permita aumentar la formalidad laboral en nuestro país. ¿Cuál es su estrategia de crecimiento económico para poder retomar los niveles de crecimiento previos a la crisis de la pandemia y aumentar la productividad y la competitividad del país? Senador Roy Barreras. Le agradezco a Luis Fernando, el presidente de FEDesarrollo, esa pregunta. Lo primero se ha dicho, pero hay que enfatizarlo, yo lo pondría en mayúsculas y como el primer elemento de un plan de gobierno eficaz para Colombia es que este país decida una vocación exportadora agroindustrial. Por supuesto, habrá otras potencialidades, pero si el país se orienta hacia lo que es capaz de hacer, proveer comida hacia el mundo, tiene un modelo de desarrollo que solo resuelve una parte, el crecimiento y la exportación, pero no está resolviendo la equidad. Y entonces las deformaciones del mercado, yo defiendo el modelo de libre mercado, pero los monopolios y los oligopolios son las enfermedades casi que congénitas del modelo del capital desde el consenso de Washington, desde Milton Friedman. ¿Qué hacer? El primero de los monopolios, y no sé si retumbe mucho en este edificio, es el monopolio financiero. Y el monopolio financiero, que además es economía especulativa, que no genera riqueza, sino que vive de la riqueza de los demás, por supuesto, hay que intervenirlo. ¿Y cómo? Yo creo que es hora de que Colombia piense en tecnologías y en lo que debería llamarse aquí el I-peso, un poco como la I-crona que está empezando a funcionar en Suecia. Como el petro. No, son modelos digitales, monedas digitales que permiten que el Banco Central de cada país, el Banco de la República, le dé a cualquier colombiano o colombiano una moneda digital que escapa del monopolio financiero con la que puede hacer todo tipo de transferencias, pagar sus impuestos, recibir transferencias, hacer transacciones. Y el modelo bancario, que es fundamental, se queda para lo que debe ser, el modelo crediticio, los planes de financiación de la actividad privada. Yo creo que hay que darle a los colombianos una oportunidad diferente a ser prisioneros del monopolio financiero. Y hablo de otros monopolios, de los medios de comunicación, que es un valor tremendo de la democracia que está en riesgo, porque en el mundo entero, para ser justos, no solo en Colombia, ese modelo financiero, los grandes dueños del capital, que son los dueños también de las aseguradoras y de las EPS, es el mismo holding financiero, compró los periódicos y las revistas en el mundo. Pero usted ¿qué hace frente a eso? Porque usted sabe lo peligroso que es que el Estado intervenga en temas relacionados con medios de comunicación. Todo lo contrario. Lo que tiene que hacer, Lucas, es estimular las formas de periodismo independiente. Nosotros hemos hecho grandes debates para garantizar, por ejemplo, y así debe ser, la salud pública, la educación pública universitaria gratuita, y sobre eso están claras las cifras, y la obligación de duplicar por lo menos los cupos de la universidad pública. Hay apenas 1,5 millones de jóvenes de 8.9 millones que pueden tener acceso a la educación. Pero nunca hablamos de la información, de los medios de comunicación como un valor de la democracia.
Yo estoy convencido que el gobierno próximo y el Estado como tal tiene que garantizar la información como un valor público y permitirle a los periodistas independientes y a los medios independientes formas de financiación. La pauta de los gobiernos, fíjese usted, hoy se concentra en los grandes medios por razones económicas normales y naturales. Y los medios independientes a duras penas sobreviven a punta de vaquis o de colectas públicas. La información independiente es un valor natural de la democracia. Senador, y hay que financiarla. ¿Y si ese medio fuera un medio enemigos de su gobierno, un medio, digamos, que a usted le pareciera enemigo? A ese es al que hay que financiar. ¿De la misma forma? Es que no hay democracia si no hay crítica. Es que no hay democracia si no hay oposición. Y es la prensa libre e independiente la que permite que se exprese la oposición. Hoy se hace en las redes. Y bienvenida la explosión de comunicación y de arte en las redes. Pero se necesita apoyar esos mecanismos independientes. Senador, es que el senador Barreras le metió otro tema distinto. A su experticia. Eso le metió un tema distinto, pero empecemos por el tema de los bancos, la pregunta de Fedesarrollo. Sí, que es más amplia, ¿no? Más amplia, sí. Integral, y con Fedesarrollo tendríamos, para podernos entender, que capturar como dos campos del análisis de la economía y de la propuesta. Y es no solamente política económica, sino también estructura económica. El análisis estructural de la economía me parece clave para Colombia. Y no lo veo en la pregunta, porque cuando sugiere que hubo un crecimiento económico antes de la pandemia, entonces estamos hablando del año 2019, pues lo que creció en el año 2019 fueron utilidades bancarias, sistema financiero y venta al por menor, le hace ventas ambulantes. Los venezolanos que llegaron a vender en las calles. Eso no se llama crecimiento económico. Y nos oculta una realidad. Si en el año 2019, sin pandemia, no había crecimiento económico, entonces, ¿cuál era la causa del estancamiento? Y la causa es la caída de un modelo de desarrollo de la cual no habla Fedesarrollo. Es que ya se había agotado los 40 años que vivimos de una estructura económica dependiente del carbón y del petróleo. Si reconocemos eso, entonces pasamos a una respuesta a la pregunta. Hay que construir una estructura económica sobre un modelo de desarrollo diferente que ya no dependa del carbón y del petróleo. Eso es esencial para la reactivación. ¿Cómo lo haríamos? Los economistas hacen unas matrices, corto, largo plazo, que habría que ponerla en este momento, oferta y demanda, la visión demanda, la visión oferta de una reactivación económica. La visión demanda de una reactivación económica de corto plazo, hay que producir un shock de demanda para que se reactive la economía. No es que los empresarios no puedan transportar sus mercancías, sí, las pueden poner en las ventas de los centros comerciales y no compran, porque las personas no tienen con qué. El shock de demanda, le voy a poner esta frase, puede ser asumido por un bono COVID que entregue el Estado colombiano a las familias. Aseméjenlo a la renta básica de urgencia, de emergencia, no estructural. Es indispensable. Puede también ser articulado a políticas de empleo garantizado. Significa un Estado que emplee 100,000 personas, 200,000 personas, en una serie de trabajos específicos. Sí. Hablábamos aquí arreglo de vías terciarias, podríamos hablar de bienes comunes en las grandes ciudades. Y en el lado de la oferta, la política de reactivación económica tiene que ver con protección del comercio internacional, proteger agricultura e industria en el mediano plazo. Tiene que ver con la democratización del crédito y por eso fortalecer el Banco Agrario es fundamental. Tiene que ver con la generalización de la educación superior en Colombia. Vámonos con Isabel Zuleta, una importante líder social conocida por la Corporación Ríos Vivos. Escuchémosla.
Si llegara a ser presidente, ¿qué acciones realizaría para hacer cumplir la legislación ambiental en materia de protección de las fuentes hídricas? Y a partir de un análisis global, ¿cómo transformaría la matriz energética de demanda en Colombia? Bueno, ya tocamos este tema muy por encimita. Le recomiendo el tiempo. Empecemos, senador Barreras, el tema medioambiental. Sí, lo tocamos con Juan Mayer, pero lo ha tocado el debate en distintos momentos. Nada es más importante que el aire, el agua y el alimento. Y eso debe marcar cualquier decisión de política pública, desde las macro hasta las micro. Los impuestos verdes, el uso de los plásticos de un solo uso, que van a contaminar el mar y las aguas. El gran debate del que no se ha hablado aquí, muy complejo, que es el debate sobre el fracking. Y digo complejo porque nosotros hacemos parte de una bancada anti-fracking, porque no queremos, preferimos el agua que el petróleo. Pero Colombia tiene apenas 6 años de reservas de petróleo y hoy se ha mencionado un par de veces que recursos, por ejemplo, para las vías terciarias o para comprar la tierra para los campesinos pueden provenir del sistema general de regalías, y las regalías dependen de ese petróleo. De manera que decir con claridad que primero el agua que el petróleo, y que primero el agua que el plástico, y que la prioridad tiene que ser la vida de todas las especies, va a ser una característica, sin duda, de acuerdo en el pacto histórico. Senador Petro, rápidamente el tema medioambiental. Yo pienso que el COVID ya es una demostración de lo que representa para la humanidad el cambio climático. Algunas investigaciones muestran que tiene el cambio del clima un impacto sobre el cambio de rutas de murciélagos y su conexión con el ser humano y por tanto con este virus que acabó el modo vivir tradicional que traía la sociedad humana hasta el día de hoy. Solo un virus. El cambio climático es este virus a la milésima potencia. Así que podemos prever cómo vivirían nuestros hijos, nuestros nietos, nosotros mismos dentro de unos años. La promesa de la prosperidad desaparece con el cambio climático. La promesa de la vida, la promesa incluso de la posibilidad de que la especie humana se mantenga en el planeta. Las medidas, por tanto, son urgentes, inmediatas, no son aplazables, son prioritarias. Cuando se habla del cambio climático y se trabaja una política de adaptación de las sociedades a aguantar durante un tiempo la vida, se habla del agua. El agua es el eje rector de la vida en el planeta Tierra. Lo ha sido así antes, pero ahora lo es muchísimo más. Por tanto, el agua en Colombia tiene que tener un cambio de políticas fundamental. El agua en Colombia está considerada como una mercancía. Es un mundo de negocios, sea el agua potable, sea el agua para la agricultura, sea el agua para la minería, etc. Es irresponsable el Estado colombiano respecto al agua y por tanto respecto a la vida. Lo que nosotros proponemos es una revolución del agua. Hacer del agua el eje rector de la política de la vida en Colombia. A mí no me interesan estas palabras que aparecen aquí de centro e izquierda. Yo siempre he pensado que son etiquetas falsas. Lo que interesa aquí es si se tiene una política de la vida o una política de la muerte. Sí. Y uno de los hechos que garantizan que se está en la vida y no en la muerte es precisamente tener una revolución del agua en Colombia que la considere un recurso sagrado. Senador Petro, muchas gracias y vamos a cerrar con 1 minuto a cada uno de ustedes. Nos parece importante revisar este mensaje de los jóvenes de la primera línea en Cali. Desde la ciudad de Cali le habla un joven de parte de la primera línea. Me reservo el nombre por motivos de seguridad. En estos más de 40 días, en el marco del paro nacional, hemos sido agredidos brutalmente. Queremos que se abran convocatorias para que se empleen a estos jóvenes, no solo de la primera línea, sino los jóvenes en general de la ciudad de Cali. El mensaje de las primeras líneas es un mensaje de paz.
¿Qué está para nosotros programado? Yo quisiera, Lucas, si me permite, hacer una observación sobre el video. Digamos, este es uno de los temas más contundentes de nuestro tiempo, este paro, esta movilización de jóvenes, esta mezcla de tantos actores en la calle. Yo quisiera agregar diciéndole a la pregunta de los jóvenes, al senador Petro, al senador Roy, ¿es aceptable, ustedes aceptarían en un gobierno eventual de ustedes que aparezcan gente que no dan la cara, que se tapan el rostro, haciendo este tipo de manifestaciones, a los que además se señala, algunos sectores hacen claridad de los muchachos que se movilizan en paz, tranquilamente, que no lanzan una piedra, pero otros que sí acuden a la violencia? ¿Es legítimo este tipo de máscaras en este tipo de actos? Cerremos, senador Barreras, muy brevemente para ya ir redondeando este primer debate. Yo estuve conversando y visitando lo que ellos llaman puntos de resistencia. Y hablé con ellos y sentí con ellos, Edulfo. Son jóvenes a quienes les robaron el futuro. Mire lo que él dice. No está pidiendo que le regalen nada. Lo que necesita es trabajo, empleo, educación, oportunidad, futuro. 8.9 millones de jóvenes. 49% de ellos no tienen nada que hacer y hay otro 30% que se emplean informales como obreros de la construcción cuando pueden, rebuscadores. ¿Puede un Estado tener futuro si no se ocupa de esa demanda? 15 millones de niños van a ser jóvenes y hay que garantizarles ese futuro. Yo creo que hay que respetarles la vida y ellos están allí con ese cubrimiento del rostro porque los están matando en las noches, porque mataron más de 70, porque vimos un episodio de represión brutal frente a la protesta pacífica y esa represión brutal. Lo mínimo que puede hacer, Edulfo, un joven, es cubrirse con una tela la cara. No le sirve para que no le saquen los ojos. Yo sí creo que hay que entender que a esa represión brutal hay que exigirle respuestas por parte del Estado. Y una cosa final, no entiendo aún por qué este gobierno indolente no desató inmediatamente con alcaldes de las ciudades capitales un plan de empleos de emergencia. Tenía con qué hacerlo para estos jóvenes empobrecidos. Senador Barreras, muchas gracias. Senador Petro, el llamado de la primera línea y la acotación que hace Edulfo Peña, el tema de las... Empiezo por la acotación, es que hay falsos equilibrios. ¿Cuál es el centro entre la vida y la muerte? Siempre he mencionado esa palabra, no existe un centro entre la vida y la muerte. O estás en la vida o estás en la muerte. ¿Por qué llevan gafas? Porque el Estado les dispara directamente a los ojos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Que no lleven gafas? ¿O que se queden en su casa, como piensa la extrema derecha? No, que no protesten, porque es que protestar es malo. No, protestar es un derecho fundamental del ser humano, expresarse. Entonces, si sale a protestar, le disparan al ojo y se lo quitan, lo mutilan o se ponen unas gafas. Si sale sin el tapabocas y esto, entonces ¿se contagia o no se contagia del COVID? De hecho, aquí varios nos hemos puesto el tapabocas y ahora quizás no. Si se ponen un escudo, ¿por qué es? Porque alguien les dispara, así de simple. ¿Quién es? El Estado. ¿Por qué ocultan su rostro en forma general? Porque es que en este país, de esos mismos jovencitos, en esos mismos barrios, en esas mismas zonas y otras del país, no fueron los hijos de Uribe, no fueron los hijos de Santos, no fueron mis hijos, fueron los hijos de estos barrios, de la gente pobre, los que en una cantidad de 6.402 los llevaron a ser ejecutados uno tras otro para que la gente aplaudiera una política de seguridad fracasada. Senador Petro y senador Roy Barreras. ¿Qué piensan ellos cuando hay 6.402 de sus compañeros, de su generación, asesinados por el Estado? Defender la vida. Y eso es lo que están haciendo. Ahora me refiero a la pregunta de los jóvenes. Fíjese usted que estos jóvenes dicen emplearnos, no dicen estudiar. En general es así, no es una mentira, es la realidad. ¿Por qué emplearnos y no estudiar? Porque en el estómago hay hambre.
Y lo único que puede resolver el hambre es un dinero con el cual comprar un mercado para él y para su familia. Es decir, estamos en la inmediatez, en la sobrevivencia pura. Una sociedad debería estar pensando cómo se educan. Pero lo que tenemos que resolver hoy es cómo comen. Y esa es la urgencia que está en las calles en este momento. ¿Cómo comer? De hecho, están en las calles porque ahí en la barricada se come mejor que en la casa. Senador Petro y senador, me obligan ustedes a una contrapregunta que tiene que ver con el tema, necesariamente a propósito del momento, y casi que conecto con las palabras de Lucas cuando comenzó esta charla, introducía el momento político tan complejo, tal vez el más difícil en decenas de años, que ustedes como líderes y nosotros como gente de a pie hemos vivido. ¿Qué piensan ustedes hacer si llegaran a la presidencia, hacer con las fuerzas militares y los policías que también han estado allí, que son también muchachos, también son jóvenes del otro lado? ¿Qué piensa Roy? ¿Qué piensa Petro? ¿Qué van a hacer ustedes con con los militares y los policías? Le agradezco además porque casi nunca hay la oportunidad de recordar que hay 500.000 familias colombianas, las familias de los policiales y de los militares, que prenden una vela todos los días también para que ese policía pueda volver vivo a su casa. Algunos no regresan. Son carne de cañón de guerras impuestas, empezando por la policía a la que la han puesto a enfrentar durante décadas a la guerrilla en un conflicto armado interno que no le corresponde a la policía. Y ahí voy respondiéndole cómo desde hace mucho rato estoy convencido que la policía debe salir del Ministerio de Defensa a un Ministerio de Seguridad Ciudadana. Pero también para los militares, esos que mueren en esa guerra obedeciendo órdenes y que cometen delitos obedeciendo órdenes de los políticos que se las dan y luego los niegan, nosotros hemos construido para los delitos del conflicto una solución que está allí y que le ha servido ya a miles, que es la justicia transicional. Y para las fuerzas militares que quedan, allí ha habido una política que empezó en Bastón y que luego fue desmontada por este gobierno para recuperar la legitimidad de las fuerzas militares en las que la paz es la victoria. Esas fuerzas militares en las que la paz es la victoria, que son la inmensa mayoría de los oficiales y soldados de Colombia, hay que recuperarlos y rescatarlos. No son enemigos de nadie, como los jóvenes de la primera línea no son enemigos, ni los periodistas, ni los sindicalistas. La lógica del enemigo interno es la que tiene a Colombia matando al pueblo contra el pueblo. Senador Gustavo Petro. Para terminar la pregunta anterior, si lo inmediato es el hambre, pero lo que necesitamos es el estudio, usted puede ligar una política para calmar el hambre a cambio de estudiar. Eso lo hicimos aquí en Bogotá. Y no con uno, con 10.000 jóvenes. Se llama Jóvenes en Paz. Se llamó porque ese programa lo acabaron. Y no era de los jovencitos clase media, era de los jovencitos de las clases populares de Colombia, casi al borde de la delincuencia. Funcionó perfecta y completamente. ¿Por qué no podemos tener un programa estatal que quite el hambre para que puedan estudiar? Yo creo que ahí está el centro de la propuesta, pero dejo ahí porque parto ahora a la otra pregunta, que es los otros jóvenes uniformados. Los otros jóvenes uniformados les han dicho que el enemigo es el joven no uniformado en el barrio porque hay que perseguirlo porque consume marihuana. Y ahí se creó un conflicto en los CAIs y etcétera, una guerra clandestina permanente y cotidiana. ¿Por qué le han dicho eso al joven uniformado de la policía? Porque es la manera de encubrir que el general de la policía está ligado al narcotraficante. Pero esa no es una afirmación muy genérica. Es una senador. afirmación absolutamente genérica, no, concreta. O si no, hábleme del general Santoyo. Ustedes tienen en sus bases de datos periodísticas para saber cuántos generales están vinculados con el narcotráfico en Colombia. Los generales se abrazan con el narcotraficante y el agente de policía persigue al jovencito creyendo que es consumidor porque así se oculta el que buena parte de la cúpula policial está en la nómina del narcotráfico. Es corrupta. Ahora, ¿cómo se soluciona el problema? Y no solamente de la policía. Indudablemente hay que reestructurar la policía en primerísimo lugar, pero yo tendría dos conceptos fundamentales de reestructuración.
Uno, ningún agente de policía que entre o soldado que entre al ejército debe tener una barrera para no ser general. No debe existir normatividad que divida en dos mundos, como un ejército monárquico, la fuerza pública en Colombia. Los pobres hasta ser intendente y cabo, los otros de clase media y a veces no tan media para ser generales. 120 millones vale un curso para ascender, para meterse de subteniente en la policía de Colombia. ¿Por qué? La educación, y ese es el segundo tema, la educación superior es un derecho de la juventud y por tanto tiene que ser un derecho garantizado por el Estado para el soldado y para la gente de policía. Un soldado hijo de campesino puede, si quiere y tiene la voluntad y los méritos, ser general en Colombia. Esa es la reestructuración que nosotros necesitamos de la fuerza pública. Bueno. Sobre el primer debate de candidatos del pacto histórico podemos decir varias cositas. Primero, que Gustavo Petro no es el líder de extrema izquierda radical y comunista que quieren hacer ver los medios y la derecha. Al revés, lo escuchamos con unas propuestas muy sensatas de centro izquierda. También me pareció muy curioso que estuvo el senador Luis Fernando Velasco. Esto demarcará que puede llegar a ser candidato del pacto histórico, candidato por el Partido Liberal del pacto histórico. Es una pista bastante interesante, pero lo que es cierto es que hasta ahora se está conformando este gran pacto histórico y ya tiene muchísima acogida. Entonces vamos a ver qué se viene en la consulta más amplia entre sectores alternativos. Vamos a lograr la unidad sin vetos. Muy buenas tardes. Esta mañana hemos asistido al primer gran debate electoral de precandidatos del pacto histórico a la presidencia de la República. En este debate hemos conocido a grandes rasgos lo que son los lineamientos de estos acuerdos fundamentales en torno a los cuales empiezan a confluir las fuerzas de coalición de centro-izquierda. A primera vista podemos observar el férreo compromiso de los dos precandidatos por la implementación de los acuerdos de paz, de las garantías políticas allí establecidas. Podemos observar la garantía para los inversionistas del sector privado de que las reformas estructurales en materia agraria, en materia económica, finalmente se ciñen y se rigen por lo establecido ya en nuestra Constitución Política del 91, que no son más que la implementación de unos mínimos que esperaría cualquier ciudadano en el marco de un Estado social de derecho. Hemos visto, por otra parte, el compromiso de los dos candidatos en materia de equidad, a una apuesta y una discusión permanente al interior en cuanto a la materialización de esa paridad que se traduzca en la llegada de mujeres al Congreso de la República. Hemos visto también esa determinación a llevar a cabo esas reformas estructurales que está esperando la ciudadanía que se realicen en materia de justicia, en materia de educación, de salud. En últimas, vemos cómo ese gran debate, primer gran debate, es el inicio finalmente de las propuestas y de las garantías y de las soluciones que de este lado de este sector político se pretenden presentar a la ciudadanía y que consideramos serán sin duda las llamadas a cambiar el rumbo de la historia de Colombia. Muchas gracias. En el marco de la campaña electoral 2022 a la presidencia de Colombia, hoy se empiezan los debates presidenciales y el primer debate presidencial se da entre el candidato Petro y el candidato Roy por el pacto histórico. Allí encontramos una diversidad de posturas relacionadas con la economía del país, el ambiente y la sociedad. Realmente encontramos más convergencia que divergencia. Nos da un camino próspero por el cual debemos intentar seguir para poder sacar a Colombia del atolladero. Uno de los temas más importantes que se trató allí fue el narcotráfico y a su vez la situación coyuntural que está viviendo el país. Los dos candidatos tienen una perspectiva absolutamente enorme y grande sobre cómo debe ser un tratamiento económico y político para que el país pueda salir del atolladero. Y definitivamente el enemigo a vencer en el 2022 debe ser el uribismo y las políticas neoliberales. A través de las redes sociales logramos escuchar un fogueo de ideas entre dos miembros de una alianza que se llama Pacto Histórico, el senador Roy Barreras y el senador Gustavo Petro.
Por supuesto coinciden en la mayoría de ideas hacia el cambio y justamente le dicen a los ciudadanos qué significa el cambio en Colombia. Porque nunca en la historia de 200 años de república ha habido una opción distinta, progresista, para gobernar este país. Y por supuesto se tocaron temas que tienen que ver con la educación, con la salud de los colombianos, con la infraestructura. Qué bueno que se recuperaran las líneas férreas de este país para comunicarnos mejor. Pero también se habló de economía. Se habló de cómo es la cosa con los bancos, con los monopolios de los medios de comunicación también, para generar una opinión y una oposición también crítica al gobierno que venga. Y un elemento fundamental de cara a la conmemoración de los 30 años de la Constitución del 91, que no se vendan ni se compren votos, que la gente tenga la suficiente pasión para elegir el cambio y no la repetición de la repetidera. Excelentes los moderadores, excelente el escenario y bueno, estamos viendo esas ideas que ojalá no solo no sean truncadas, sino que puedan tener eco en las ciudadanías libres de Colombia. Se espera que al interior del pacto histórico, con los otros candidatos a la consulta del pacto histórico, de allí tendrá que salir el candidato presidencial. Se espera que haya más debates y sobre todo que lleguen otros candidatos que quieran hacer parte de esta gran confluencia democrática que pretende las transformaciones sociales que necesita Colombia y que han sido por tanto tiempo postergadas. Se espera, como se vio en algún momento del debate, que quizás ojalá llegara personas como Luis Fernando Velasco, que recoja el liberalismo y que participe en la consulta del pacto histórico. Igualmente Francia Márquez, que también participara, y se está esperando también la participación en esa consulta de un candidato del Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz, candidatos que pueden ser Jesús Piñacue o Feliciano Valencia, o una mujer también que se ha postulado desde La Guajira a esta consulta interna del Movimiento Alternativo Indígena y Social. Eso sería interesante porque veríamos unos debates muy ricos en aportes, en propuestas y sobre todo afianzaría la propuesta de la urgente necesidad que tiene hoy la democracia colombiana, la herida democracia colombiana, de un gran pacto histórico democrático que se ponga como objetivo la paz profunda, la paz de Colombia, pero que también entendiendo que la paz de Colombia se logra con reformas estructurales de fondo. Con reforma agraria en el campo habrá paz y desarrollo en el campo. Con una educación gratuita, universal y de calidad pública para nuestros jóvenes habrá paz en Colombia. En fin, ojalá vengan estos nuevos debates de esta gran propuesta democrática, propuesta del pacto histórico. Soy Holman Morris y el Tercer Canal estará siempre atento a transmitir o producir o retransmitir estos debates que fortalecen la democracia colombiana. Muy buenas noches. Estamos en la población del Valle, jurisdicción del municipio de Vallasolano. Estamos emitiendo desde el Tercer Canal la voz de los que no tienen voz. El canal que claramente y de manera transparente le decimos a los colombianos, tenemos una mirada progresista del país, le estamos dando la voz a estas personalidades, a esta lectura de país. El Tercer Canal, el canal de las víctimas, el canal de la paz, el canal de los derechos humanos. Gracias, gracias. Aquí diferentes jóvenes saludando la aparición del Tercer Canal. Acaba de pasar, vemos que se dispersa la movilización, algunas explosiones. Los jóvenes están saliendo en ese momento de la Plaza de Bolívar. ¿Qué pasó? Pues Holman, tú viste, todos vieron que veníamos de manera muy pacífica para llegar a encontrarnos en la plaza y continuar con nuestra actividad.
pero esto es lo que quieren causar, esto es el temor que nos quieren infundir. Desde el Tercer Canal, la voz de los que no tenemos voz, nos sentimos muy orgullosos de esta transmisión porque cumplimos con nuestra línea editorial, darle voz a los que no tienen voz, la promoción de la paz, de la vida, de los derechos humanos. No hay derecho que volvamos otra vez a repetir esa película de barbarie, de tragedia. La juventud era la vida, pero las viejas fórmulas conocidas ya en este país que quiere eternizar la guerra, dispersaron la manifestación. Como he venido diciendo, se repite la película de la guerra, de los desplazamientos y de la violencia. Y esta película tiene nombre propio y responsables propios: hacer trizas la paz. Y vamos a decirlo sin miedo, yo lo digo sin miedo. Yo me siento orgulloso de ustedes. Vamos primero por un viva la guardia. ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Por mi raza! ¡Por mi tierra! Muchas gracias, muchachos, jóvenes. Ustedes son la esperanza. Gracias. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Ya saben, por eso es que nos tienen miedo, parce, por eso nos tienen miedo, porque llamamos a uno y caen todos, convocamos a todos, sin necesidad de pagarles, sin necesidad de un contrato, de unas botas, de unas placas, de nada de eso, porque eso es lo que nos mueve a nosotros, la juventud, el amor por las cosas, por la pasión, por todo lo que hacemos, chicos. Entonces realmente hagámonos sentir de corazón y con la música. Fuerte aplauso por este evento. Justicia si no es con verdad, dime la verdad, solo la verdad, no hay reparación. Desde mi punto de vista no alcanzamos a llegar todos porque la policía nos estaba atacando con gases. Me manifiesto por las víctimas y por la injusticia. Salgan de sus casas a las calles porque es necesario resistir frente a toda esta represión del abuso policial y de las masacres en este país. Nos quedamos con música mostrándoles que no todo en la vida es violencia. Es algo que realmente como jóvenes queremos contribuir y que seamos escuchados, que nos unamos todos y que sea una sola voz. Bueno, esta es Colombia. Vivimos en el realismo mágico. Y te tornan un animal. Decime cómo lo hicieron, contame quiénes lo hicieron. Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.